A veces el camino está lleno de contradicciones. Sí. Esa frase última con que cerrábamos me dejó pensando, ¿no? Sí, porque preguntabas qué era lo diferente y qué era lo igual. Sí. Yo creo que lo igual, digamos, es que estamos viviendo un tiempo que es diferente. Claro. O sea, parece una contradicción, pero lo igual es que el tiempo en que cayó mi viejo era un tiempo, salió en un tiempo que era diferente a aquel, y estamos hoy viviendo un tiempo que es diferente. Y lo que es igual es que frente a esa situación tenemos que tener posiciones que son diferentes. Entonces, parece contradictorio, pero lo diferente es que digamos que tenemos cambios importantes, ha habido cambios en el país, y tenemos que tomar el método ese de que frente a una situación diferente no le podés aplicar la misma receta, tenés que cambiar de receta y aplicar otra. Algunas de las cosas que dijo al comienzo sobre la pobreza, la deuda externa, la redistribución de la riqueza, casi que se animó hasta una reforma agraria o algo parecido, ¿están vigentes hoy? Bueno, hay muchas cosas, hay cosas que no se han hecho, efectivamente, y incluso hay muchas cosas que en aquel momento uno de los grandes problemas que tenían nuestros países era la tremenda dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, incluso yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos la gestión en el año 2005 y venía una misión del Fondo Monetario, todo el mundo se echaba a correr y los balances y los informes y en todas las empresas públicas, nosotros en ANCAP también había que cumplir con las recetas y venían haciendo una especie de auditoría, terminaba con una serie de rezongos y también y eso, el país pudo romper esa dependencia y no tenemos ningún tipo de relación, o sea, la misión del fondo, las recomendaciones que el fondo hace, las hace genéricas para América Latina y no hay una relación directa como había, era impresionante, llamaba la atención, realmente era incómoda la situación donde veías que venía un equipo de auditores externos al país que venían y se metían adentro de la empresa. ¿Y estás de acuerdo con que la deuda externa, si bien se cambió esa relación con el Fondo Monetario Internacional, creció la deuda externa? Bueno, creció la deuda, crecieron mucho, cambiaron las condiciones de la deuda. Nosotros hemos logrado buenas condiciones de financiamiento de la deuda. El Uruguay tiene una muy buena categorización de su deuda externa con tasas muy bajas de interés por lo bien que se ha desempeñado el país y la economía. Creo que eso es un elemento positivo que lo logramos todos los uruguayos con un enorme esfuerzo y sacrificio, y tener tasas de financiamiento de un 3% hoy como estamos teniendo, un 2,5%, un 3%, es muy positivo frente a países, a veces de los países vecinos, que están teniendo tasas a un 9, a un 12%. O sea, efectivamente es un beneficio muy importante para el Uruguay. Es cierto también que los bancos siguen haciendo, obviamente es un negocio muy grande, porque prácticamente están pagando tasas negativas por los depósitos. O sea, hoy tener plata depositada en los bancos internacionales rinde muy poco, y los bancos están prestando a países como los nuestros, que tienen un buen desempeño, con unas tasas que son relativamente bajas. Hoy el dinero a nivel internacional está barato, digamos. Es una condición un poco diferente a la que estaba planteada en aquel momento, que la deuda era una verdadera sangría para todo el continente. Hubo un movimiento internacional contra la deuda externa, y en el 85, cuando el viejo salió de la cárcel, fue uno de los pioneros que planteó el tema de la deuda como un gran tema del Uruguay a resolver. ¿El Frente se quedó sin programa? El Frente, yo creo que el Frente tiene que plantear un nuevo paradigma a la sociedad. O sea, porque nosotros teníamos un plan para salir de la crisis. Nosotros, cuando tomamos el gobierno en el año 2005, el Uruguay estaba en una situación muy compleja después de la crisis del año 2003 y 2002. Había una cantidad, los bancos habían sido vaciados, había una cantidad de gente colgada, los niveles de endeudamiento del sector agrícola eran enormes, los niveles de endeudamiento de la población también. Había un descalabro del aparato productivo muy fuerte, había situaciones de pobreza muy altos, porcentajes de pobreza muy altos y de indigencia también. Había situaciones como la que había en Bella Unión en aquella época,
que había, hasta hubo una denuncia en aquel momento de los chiquilines comiendo pasto, porque no había, había gente, mucha gente que pasaba hambre. Ahora hay gente que ha venido acá, perdón, seguimos enseguida con el razonamiento, como una Emilius, como un Mateo Méndez, que nos dicen que la pobreza se ha acrecentado. Bueno, yo, o sea, los indicadores, termino con este razonamiento. Ese fue el país que encontramos. Sí. Hubo que desarrollar una enorme cantidad de propuestas, incluso hasta hubo que crear un ministerio para la pobreza. El Ministerio de Desarrollo Social fue un ministerio que se creó para atacar esa situación más crítica de pobreza. Y eso logró bajar los porcentajes de pobreza efectivamente. Logró bajar los porcentajes de indigencia efectivamente. Que no quiere decir que se hayan eliminado. Porque yo considero, como lo he dicho, que nosotros avanzamos mucho en el Uruguay y al Uruguay lo sacamos de la crisis. Hoy el país en el que uno recorre es totalmente distinto al país que teníamos en el año 2005, y las cadenas productivas y las exportaciones y la economía y la capacidad de la gente de satisfacer sus necesidades y de consumir es otro. Y los salarios y la desocupación bajó. Y los salarios son otros y tienen otro poder adquisitivo. Se instalaron los consejos de salarios, se instalaron las negociaciones colectivas, una cantidad de cosas muy positivas. Entonces, esa era la receta que el Frente Amplio tenía para salir de la crisis. Yo creo que ahora la receta que nosotros tenemos que plantear al Uruguay es la receta para avanzar hacia el desarrollo, que es otro plan. Es un plan mucho más ambicioso que teníamos en aquel momento, y es un sueño un sueño superior, digamos, una ambición mayor y un desafío mayor que nos tenemos que plantear como país. Ahora, hay cosas que no pudimos resolver efectivamente. Creo que bajamos los indicadores de pobreza, bajamos los indicadores de indigencia, pero hay un carozo duro de pobreza al que todavía no le hemos podido llegar y hay que resolverlo. Y yo creo, lo he dicho, reconocer eso no nos invalida, porque nosotros hicimos todo lo otro. ¿Cuesta reconocer eso? Cuesta a veces reconocer, porque tenemos la tendencia a decir que está todo lo que hicimos estaba bien. Y yo creo que hicimos una cantidad de cosas bien, pero también hay cosas que requieren soluciones diferentes. O sea, si nosotros avanzamos y bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, pero hay un sector de la pobreza al que no le hemos podido llegar para resolverlo. Yo no creo que manteniendo esas políticas lo resolvamos. Yo creo que hay que cambiar e instrumentar nuevas políticas para avanzar sobre esa situación más de pobreza a la que no le entramos todavía, que está combinada. Solo política, sí, por supuesto, instrumentación de políticas, de medidas, ¿no? Sí. Como si habláramos de educación. Haciendo que actúen ministerios, organismos públicos, sector privado, educación, pero ¿no hábitat. ¿Pasó algo desde que el Frente es gobierno, que mucha gente depositó y se desmovilizó la sociedad? Pero no porque una sociedad tenga que estar movilizada todo el tiempo, porque para eso están los gobernantes, para ejecutar y gestionar. Pero en realidad creo que hay un eslabón que se rompió, que era lo que yo decía al principio. ¿Qué nos pasa que no creemos? No se cree en los políticos. Es una falla, entre otras cosas. No se cree en el maestro, en el profesor que tenemos al lado. Hay una crisis en la educación. Hay casi una emergencia educativa. Sí, tenemos una situación difícil, que lo he planteado. Estoy convencido que es uno de los problemas más importantes que tenemos, fundamentalmente a nivel de la educación secundaria, que creo que es donde tenemos en ese reconocimiento que tenemos que hacer de cosas muy buenas que se han hecho y de marcar qué elementos hay que mejorar. Yo creo que hay que concentrarse en la deserción estudiantil a nivel de secundaria para ver cómo resolvemos el problema de la deserción y hacemos que de 100 salgan, si es posible que salgan 100, de 100 que entran en la educación secundaria, si es posible que salgan 100, porque no podemos perder ninguno. Ahora, yo creo francamente que puede haber gente que se haya desilusionado, que el Frente no colmó sus expectativas, en parte porque las expectativas de todos nosotros son diferentes también. O sea, nosotros, siempre digo, nosotros tenemos una
nuestra izquierda es una izquierda variopinta, digamos. Tenemos, dentro del Frente Amplio es una composición diversa de fuerzas políticas que tienen distintas expectativas, distintos programas, distintas propuestas, que decidieron estar juntas, y hemos decidido que estamos todos juntos, porque de esa manera representamos un sector muy amplio de la sociedad. Es una concertación, cada uno, ¿no? Exacto. Como cada la uno, nueva concertación. Sí, es un acuerdo que hemos hecho hace muchos años para representar a la sociedad de la manera más amplia posible. Y todos somos necesarios. O sea, cuando muchas veces se busca diferencias en la interna del Frente, yo creo, obviamente que hay diferencias. Yo no creo que haya que negar que hay diferencias. Al revés, y es de las cosas más valiosas que tiene el Frente, es que tiene diferencias internas, y que sin embargo, a pesar de esas diferencias, todas esas fuerzas decidieron estar juntas. ¿Se está pagando entonces un precio alto por la gobernanza, digamos? No, lo que pasa es que a veces hay una expectativa diferente sobre los tiempos. La gente pensó, yo quiero obtener tal cosa en un determinado tiempo, y quizás el gobierno vino y dijo, esto no te lo voy a poder dar en 5 años, pero te lo voy a dar en 7, o te lo voy a dar en 8, te lo voy a dar en 2 periodos de gobierno. Creo que, y también tiene que ver con que en un país donde nosotros empezamos en el año 2005 con un producto del país que era la mitad prácticamente del que tenemos hoy. O sea, hay que tener en cuenta que los recursos que el país maneja cuando se habla de educación, de salud y todo eso, que tienen que ver en parte con la actividad económica que se desarrolla en el país, el hecho de que los recursos, el Producto Interno Bruto del país se haya duplicado, permite contar hoy con mayores recursos. Pero en aquel momento los recursos no eran muy limitados para poder desarrollar. Entonces, yo estoy muy orgulloso de las cosas que se han hecho. Creo que las cosas que se han hecho son los que reafirman la confianza que la gente deposita en esta fuerza política. O sea, de hecho, es notable que nos estamos acercando a unas elecciones y todo indica que vamos a ganar. O sea, yo no soy de los que cree religiosamente en las encuestas, pero todo indica que tenemos un respaldo amplio, favorable de la gente, y hay que trabajar mucho para mantenerlo. Y es el resultado de esa gestión de gobierno y de la credibilidad y confianza que se generó. Creo, de todas maneras, que para ganar, como quiero que ganemos y como en lo que hay que hacer, hay que no solamente hablar de lo que hicimos, que creo que está bien hablar de lo que hicimos, no solamente reconocer lo que no hicimos, sino que sobre todo hay que plantear un enorme desafío hacia adelante para para que la gente se enamore con ese desafío. Ahí está, esa es la palabra mágica para mí, el amor. Ya venimos a ver. Muy bien.